consejo muy específico: hagan más entrenamiento sin calzado. Ojo, no vas a correr, por favor. Pero el calentamiento sin calzado es demasiado fundamental. No se imaginan la cantidad de lesiones que yo he curado simplemente indicándole a la persona: quítate los zapatos. Buenas, mi gente. Bienvenidos al podcast donde cuestionamos y razonamos sobre la ciencia y la anatomía humana. Quédate y aprende de la forma más sencilla. Buenas, mi gente. Nuevamente soy yo. Mi nombre es Freddy Medina. Gracias por consumir este podcast. Este podcast se llama Más allá de la fisioterapia. Si estás aquí, bienvenido. Si ya eres un oyente recurrente y constante, gracias. De verdad. Me esfuerzo mucho por darte una buena información. Y si eres nuevo, bienvenido. Bienvenido a aprender y a cuestionar la ciencia y a decirte las cosas que nadie te ha dicho. Entonces, hoy un tema bastante interesante, que tiene mucha tela que cortar, y además lo quiero hablar porque me han llegado últimamente muchos pacientes con esta actividad física específica, y es el running. Luego englobaremos un poco triatlón, maratones, etcétera, pero hoy específicamente quiero hablar de la actividad física running. ¿Qué es el running? Un deporte que se puede hacer al aire libre, relativamente de bajo costo, porque a medida que tú te vas, vamos a decirlo así, enamorando del deporte, entonces empiezas a comprar el zapato que mejor te funciona, el short que tiene menos fricción, la camiseta de tu equipo, etcétera, etcétera, etcétera. La nutrición empieza a jugar un papel fundamental. Entonces, en fin, relativamente de bajo costo, porque cuando tú inicias no necesitas grandes cosas para correr. ¿Qué es lo que sí necesitas? Una persona que te guíe, como siempre lo he dicho en todos los episodios, una persona que te guíe a hacer las cosas bien, por favor. Entonces, el running, ¿qué es? Actividad de impacto que se realiza al aire libre y solo necesitas de tus piernas para poder correr. Exactamente. Entonces, últimamente me han llegado muchos pacientes de manera preventiva, aunque lo he dicho también en muchos episodios, la fisioterapia no es preventiva. Es muy difícil que nosotros podamos prevenir algo, ¿sí? O prevenir una lesión. El deportista siempre está a la merced de lesionarse. Pero unos pacientes de manera preventiva, otros pacientes empiezan a incluir la fisioterapia como manera de prepararse para ciertas competencias. Entonces yo como fisioterapeuta hago un calendario y obviamente digo, bueno, a este día se van a hacer las descargas, estos días vamos a tratar estos músculos, este día va a ser fortalecimiento, en fin. Hacemos una planificación nosotros como fisioterapeutas y de eso se encarga la fisioterapia. Entonces vienen personas que se quieren dedicar al running también, y también han llegado ese nicho de pacientes, personas que comenzaron a hacer running y comenzaron las dolencias, comenzaron las lesiones. ¿Cuáles son las lesiones típicas del running? Tendinopatías de la pata de ganso. ¿Cuáles son los músculos que conforman la pata de ganso? Sartorio por la parte interna, el grácil como aductor y uno de los músculos de los isquiotibiales, que es el semitendinoso y el semimembranoso. Bienvenido, pata de ganso, ¿sí? Entonces, las tendinopatías de la pata de ganso son súper recurrentes porque son músculos que van por la parte interna de la pierna y llegan justo por debajo de la rodilla. Y justo allí se ubica una bursa que es importante para la flexión de la rodilla y esa causa dolor. Estos músculos además tienen 3 funciones diferentes. El sartorio flexor de cadera, extensor de rodilla, el aductor obviamente aduce la cadera, lleva tu cadera al centro, y el semitendinoso y semimembranoso son músculos que ayudan a la flexión de rodilla, son potentes en la flexión de rodilla, pero también la extensión de la cadera. Entonces, músculos multiarticulares que van a jugar una función importante en la rodilla, y entonces dolor, tendinopatías. ¿Cuál es la otra patología? Vulgarmente llamada una bandeleta, ¿sí? Me duele la bandeleta. Llegan los pacientes con dolor en la bandeleta en la parte lateral de la rodilla. Es un músculo que se llama tensor de la fascia lata. Son músculos que están en la parte lateral. Es un músculo que está en la parte lateral de la cadera y se discurre a través de un tendón muy largo que es fascia hacia la rodilla. Entonces, además este músculo forma parte de algo que se llaman alerones patelares, que son los alerones como 2 estructuras así, que sostienen la rodilla. Entonces, son lesiones recurrentes. Dolor de cadera, dolor lumbar por desarreglos internos, ya lo he mencionado como tienes una pequeña hernia. No es un diagnóstico que te tengas que morir si tienes una pequeña hernia discal, pero
A fin de cuentas, estas son las lesiones comunes. Dolor de rodilla, dolor quizá de tobillo, quizá de cadera. Ahora, ¿por qué se dan estas lesiones? Tanto en deportistas de alto rendimiento como en personas del común. 1. Dosificación del ejercicio. 2. Técnica de carrera. Y 3. Periodización de la fisioterapia, hay que decirlo. Y dentro de la periodización de la fisioterapia tienes el descanso, ¿sí? La fisioterapia también yo te puedo decir, tienes que descansar. Y es eso, el sobreentrenamiento es muy lesivo. Y como lo dije en mi episodio anterior, el gesto repetitivo es algo altamente lesivo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? 1. Las personas que normalmente hacen running son personas que quieren escapar del gimnasio. El común denominador, no tienes que ser tú, pero el común denominador, según lo que yo he visto en mi consulta, son personas que les da mucho fastidio ir al gimnasio o hacer fortalecimiento. Entonces, ¿qué hacen? Correr, porque es una actividad al aire libre. Normalmente, porque también lo puedes hacer en cinta. Siendo un deporte al aire libre, te escapas de la rutina del gimnasio. Luego te empiezas a enamorar del deporte. Listo. Bueno, ya no estoy corriendo 30 minutos, ahora estoy corriendo 1 hora y bueno, ahora me quiero preparar para mi primera competencia. Si no tuviste una muy buena base, lo más probable es que a lo largo de la preparación de esa competencia te lesiones, claramente. Como ha sucedido en todos los deportes. Las personas entran, luego a medida que van avanzando se van enamorando, pero se están olvidando de las bases. ¿Y cuál es la base del running? La masa muscular, el fortalecimiento, la inteligencia que tengas al moverte y, como lo dije en uno de mis episodios, no es que necesitas estar muy fuerte, ¿sí? No es que necesites tener una masa muscular abundante, eso lo vas a ganar progresivamente. Es que tu engranaje cerebral y los movimientos que tú hagas tienen que ser demasiado inteligentes para que puedas quizá hasta cierto punto prevenir una lesión. Entonces, listo. Comencé a correr y me empezó un dolor de rodilla. Bien, perfecto. Entonces, como dije, punto número 1, tienes que tener esa periodización de la fisioterapia. Entonces, listo, haces la periodización de la fisioterapia, vas al fisioterapeuta, tengo dolor de rodilla, nosotros quitamos el dolor de rodilla, estás listo para volver a correr. Eso hace que tu longevidad en el deporte del running sea mucho más larga. Listo. Punto número 2, la nutrición. Tienes que aprender a comer bien si quieres hacer running o si quieres hacer cualquier otro deporte. Especialmente running, porque las personas que hacen running están mucho más propensas a deshidratación. Al estar al aire libre estás mucho más propenso al cambio de temperatura que se esté dando en el país en el que esté. O, ejemplo, si tú eres de acá de Bogotá y vas a correr a Panamá, es probable que te dé un golpe de calor. Y esto se da por quizá la hidratación que no tuviste antes o la preparación que no tuviste en ese tipo de temperatura. Pero bueno, entonces la nutrición ya aquí está jugando un papel importante porque necesitas recursos para que tu cuerpo se pueda recuperar. Normalmente, a medida que vas avanzando en el deporte del running, las sesiones de correr se vuelven mucho más largas. Entonces ya no es 1 hora de entrenamiento, sino que se convierte en 2, 3 horas y hasta 4 horas de entrenamiento y 2 o 3 sesiones de correr. Porque es la preparación que necesitas para poder correr 15, 21, 42 kilómetros, ¿cierto? Entonces, la nutrición empieza a jugar un papel fundamental. Es la gasolina que le das, es lo que tu cuerpo, tú le estás pidiendo a tu cuerpo y tu cuerpo en algún momento te va a decir, bueno, también dame un poquito de descanso y nútreme, ¿sí? O sea, es como rodar un carro sin gasolina o sin aceite, ¿sí? O sea, tú le metes aceite a través de la nutrición y le metes gasolina a través de la nutrición. Importante. Y el punto número 3, la concientización que tienes que tener del deporte y el respeto que tienes que tener. Yo estoy cansado de que tú vayas al médico y el médico te diga, ojo, no le estoy tirando a ningún médico, que tú vayas al médico y el médico te diga, tienes que hacer actividad física, empieza a correr. La persona empieza a correr y ¿cuál es otra patología común? Fascitis plantar. ¿Por qué es la fascitis plantar? Por una debilidad excesiva de los músculos profundos del pie, porque nosotros no tenemos la conciencia de la activación de los músculos intrínsecos del pie. El pie debería funcionar al igual que la mano porque tiene una anatomía muy parecida, no igual. Pero además de eso, el pie tiene más de 72.000 receptores nerviosos. Y si no los activamos, una persona que ha sido sedentaria toda la vida, lo más probable es que cuando comience a correr,
una fascitis plantar se desarrolla un dolor de rodilla y eso va ascendiendo hasta un dolor de cadera, dolor lumbar, hasta frenarte completamente. Y si no dan, como dice vulgarmente, no dan con el chiste desde el principio, lo más probable es que te frustres y digas, el deporte no es para mí. Un error garrafal. Entonces, la conciencia que tienes que tener es importante. Saber que no siempre el running va a ser la primera opción que debas elegir. Ahora, ¿cómo entra el running como complemento a otros deportes? Me encanta esto porque lo experimenté yo. Mi fuerte dentro del deporte es la fuerza y me encanta hacer fuerza, disfruto mucho de la fuerza. ¿Qué pasa cuando se acerca una competencia? Mi cardio no es tan bueno, es más, no es bueno. Y al no ser bueno, yo necesito tener herramientas que me ayuden a sopesar la masa muscular que puedo ganar haciendo fuerza y la estructura de mi masa muscular para poder ser mucho mejor en cardio, para poder ser mucho más liviano. Entonces, ¿qué hago yo inmediatamente? Un plan de running con un coach. Y siempre lo pongo ahí en mis redes sociales. Un plan de running con un coach específico para una persona que compite en CrossFit. Y si estás en el gym, necesitas también hacerlo porque es algo que va a estimular fibras musculares que no se tocan en el gimnasio. Tanto box como gym no se tocan en el gimnasio. Son fibras musculares, son canales energéticos que no se tocan, ¿sí? Son vías energéticas y metabólicas que no se tocan en el gimnasio. Porque es un deporte de larga duración y de mucha resistencia, que al fin de cuentas te va a funcionar mucho para cualquier cosa que necesites. Entonces, para ir concluyendo este maravilloso tema del running, recomendaciones. Las recomendaciones que voy a dar: 1. Nutrición, fisioterapia, periodización del entrenamiento y un coach que te guíe, por favor. Y lo otro es un consejo muy específico: hagan más entrenamiento sin calzado. Ojo, no vas a correr, por favor. Pero el calentamiento sin calzado es demasiado fundamental. No se imaginan la cantidad de lesiones que yo he curado simplemente indicándole a la persona, quítate los zapatos. Y es un error muy común. Las personas comienzan a calentar corriendo, pero no deberías calentar para correr. Importante, ¿no? Entonces, siendo esto algo tan fundamental, si tú vas a hacer el levantamiento de pesas, calientas para el levantamiento de pesas. Entonces, ¿por qué si vas a correr, calientas corriendo? Tienes que hacer un calentamiento previo, una activación previa para luego salir a correr. Igual pasa en otros deportes que son de mucha duración y de alta resistencia. Entonces, por un momento, quítate los zapatos, activa los músculos intrínsecos del pie, activa esos 72.000 receptores nerviosos, activa tu sistema, está en contacto con una superficie, haz un buen calentamiento y luego sal a correr. Eso está muy bien y eso te va a ayudar a prevenir muchas más lesiones y no te va a tener que estar metido en el fisioterapeuta con una lesión específica, sino haciendo un trabajo más preventivo. Y está bien. Entonces, ese es mi consejo específico. Chicos, muchas gracias de nuevo. Me encanta hablar sobre este tema del running. Si quieres que sigamos hablando del tema del running, déjalo en los comentarios. Por favor, activa la campanita en Spotify y en YouTube para que recibas notificaciones sobre cada vez que se publique un episodio. Así que muchas gracias, saludos, chao.